Nuestro país es uno de los países más ricos en el mundo en cuanto a biodiversidad. Sin embargo, la pobreza aumenta cada vez más debido a que tenemos problemas estructurales como es la corrupción. Y qué mejor muestra, ¿no?, de esta imagen ante el mundo, que nos pinta de cuadro entero que el gran problema que tenemos, el mayor, es el de la corrupción. Y en estas últimas semanas el New York Times saca pues la noticia de que es la desigualdad y la corrupción los que han frustrado las medidas en el país contra la pandemia de la COVID-19. Y aquí tenemos los resultados, ¿no? Actualmente somos el primer país con más muertes per cápita por COVID en el mundo. Esto es pues consecuencia de problemas estructurales y uno de esos problemas es la educación, la baja calidad educativa que tenemos todavía en nuestro país. Aquí tenemos otros indicadores donde el mayor porcentaje lo lleva la corrupción como el factor más problemático para hacer negocios en el Perú. Esto limita la inversión en nuestro país. ¿Y cómo estamos en el índice de corrupción a nivel global? Los países que tienen el rojo más acentuado son países más corruptos, como por ejemplo Venezuela en Sudamérica, ¿no?, en el África, en el Medio Oriente, y los menos, como el Perú, que está en vías a ser rojo. Hay otros como Estados Unidos, como Canadá, que son más transparentes, o los países nórdicos, o Australia, o Nueva Zelanda, que nos dan ejemplo de bajos índices de corrupción. ¿Y qué es la corrupción? La corrupción es una acción humana, es algo de la persona que transgrede normas legales y los principios éticos, y se da de diferentes formas, como el soborno, de lo cual trataremos en las próximas clases, el tráfico de influencias, el peculado, etc. Y la corrupción en nuestro país prácticamente ha sido de siempre, porque somos un país rico, como decíamos, y su consecuencia es de ser pobres. Somos pobres porque somos ricos. ¿Cómo explicar? Este autor nos dice esta curiosa contradicción entre la abundante riqueza natural y la pobreza humana en los países que son muy biodiversos. Y siempre se presenta esa paradoja, ¿no? Hay riqueza, pero también hay pobreza. La maldición de la abundancia. Somos pobres porque somos ricos en recursos naturales. Desgraciadamente no tenemos la capacidad para explotar, transformar y darle valor agregado a estos recursos naturales. Y eso es una consecuencia directa de la calidad de la educación de estos países de Sudamérica como el nuestro. Desde la evolución y el desarrollo del capitalismo desde el siglo XVII con Adam Smith, este economista que publicó La riqueza de las naciones, luego Michael Porter de Harvard University publica La ventaja competitiva de las naciones, ¿no?, donde va marcando unas diferencias y va evolucionando hacia la sociedad del conocimiento, desde la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento, donde el conocimiento es el valor, es la riqueza, y los países que han invierten en conocimiento hoy son desarrollados. Y la evolución seguimos, ¿no?, en ese desarrollo. Estamos en una sociedad de la tecnología, de las comunicaciones, de la interrelación a nivel global, y esto da oportunidades para mejorar la educación. Sin embargo, países como el nuestro, que han visto y han soportado y vienen soportando más amenazas que oportunidades, no ven de que la educación virtual es una gran oportunidad. Ya se publicó este año este libro, Educación Virtual en el Perú, una oportunidad perdida. Y eso es pues consecuencia de que no tenemos una educación que nos dé las herramientas
para explotar estas oportunidades que siempre las hay. Por eso que hay un nexo entre educación y corrupción. ¿Cuál es el rol de la educación frente a la corrupción y la crisis política? Debe haber alguna interrelación. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta profesora que actualmente trabaja en una universidad prestigiosa del Canadá, que recientemente ha dado una conferencia y que dice: Perú, profesionales corruptos son producto de la mala educación universitaria. Eso es el problema de fondo. En esta encuesta, de las varias que se han hecho, el 61% considera que la corrupción es el principal problema que debe tratar el gobierno. Pero hay algo más. El 48%, que es significativo, opina que hay que mejorar la calidad de la educación. O sea, el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, se da cuenta, porque en la casa no falta, ¿no? Un niño, un adolescente, un joven que está estudiando y se da cuenta la calidad de la educación. Ese es el problema de fondo en nuestro país. La inversión en educación de calidad tiene como resultante sociedades con muy bajos niveles de corrupción y altos ratios de transparencia. Los países con índices de corrupción bajo o muy bajos han hecho gobierno tras gobierno, como política de Estado consistente y continua, grandes inversiones en educación, siendo su promedio del 7% del PBI, y que han logrado sistemas educativos con altos estándares de calidad. En nuestro país estamos apenas invirtiendo un 4% ya del PBI en educación, pero todavía estamos muy lejos de esas metas, ¿no? Los sistemas educativos públicos como nuestra universidad pueden lograr calidad en el plazo mediano, tal vez en algunos años, con bajos niveles de conflictividad social y altos niveles de acatamiento voluntario de la ley. Este es el problema de fondo, ¿no? Uno de los grandes problemas que da origen a otros, da origen a la pobreza, a la corrupción, a la violencia, da origen a otros problemas secundarios. La corrupción, decíamos, no es un problema de hoy.